Hola, mi nombre es Mildred Maquilón, soy estudiante del Tecnológico Universitario Argos. Mis compañeros y yo te vamos a hablar sobre los vicios del lenguaje. Mi nombre es Edison Ariel Mendoza Puya y yo le voy a hablar sobre el locanismo, lo cual proviene de la región Locanía, de la antigua Grecia, de la capital de Esparta. El locanismo es la forma de expresarnos de manera breve y precisa, aunque en algunas ocasiones dejando respuestas inconclusas, utilizado frecuentemente o empleado para responder preguntas. También está aquí utilizado en el ámbito militar o en el ámbito deportivo para responder de forma rápida y precisa. También está aquí forma parte del lenguaje infantil y de los vicios del lenguaje. Algunos ejemplos que le puedo dar sobre el locanismo es: hola, ¿cómo te llamas? Sagdiel. ¿Cuántos años tienes? 5. ¿De qué ciudad eres? De Guayaquil. ¿Estás conforme de estar aquí? Sí. Él respondió de una manera breve, de una manera precisa. Otro ejemplo que les puedo dar es sobre el ámbito deportivo. ¿Te acuerdas de tu primer gol? Sí. ¿Cuántos goles has marcado en esta temporada? 17. ¿Es verdad que este año vas a ir a la Liga Española, al Real Madrid? Sí. De eso se trata el locanismo, de responder de una forma breve y precisa. Hola, mi nombre es Mildred Maquilón y te voy a hablar sobre el eufemismo. Es una expresión utilizada para sustituir palabras que pueden ser ofensivas o de mal gusto. Pueden sustituir términos de diversos tipos. Por ejemplo, palabras que pueden ser groseras. Entre esas tenemos las características de términos ofensivos, nombres sagrados o términos secretos. Palabras desagradables. Por ejemplo, poco agraciado. Esa persona es fea. Dar a luz. Va a parir. El eufemismo consiste en suavizar o atenuar expresiones de una idea o concepto para emplear una comunicación de manera más respetuosa y poder evitar palabras inapropiadas. Gracias. Mi nombre es Andrés López y les voy a hablar sobre la impropiedad. Impropiedad representa el uso inadecuado de las palabras según la semántica. Es un error que viola reglas gramaticales independientemente del contexto histórico. Posee una característica de la programación del texto. La impropiedad es un vicio literario y gramatical que solo puede ser corregido con la lectura. Por lo general, en estos errores se manifiestan por la pobreza y la carencia de cultura dentro del mensaje, lo que lo hace oportuno enriquecer nuestro léxico. Por otra parte, la impropiedad puede ser detectada por los fonemas del lenguaje y del mismo modo ser depuradas. Aquí algunos ejemplos. Voy donde mis abuelos. Está incorrecto. La forma correcta es voy a casa de mis abuelos. Otro ejemplo. Voy donde el médico. Eso está incorrecto. Lo correcto es voy al médico. Otro ejemplo. Ezequiel ostentó el cargo de alcalde. Eso es incorrecto. Lo correcto es Ezequiel ejerció el cargo de alcalde. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Cristian Chancay. Continuando con el tema sobre los vicios del lenguaje, yo les voy a hablar sobre lo que es la anfibología o también llamada ambigüedad. La anfibología es catalogada como un vicio de dicción y se define como aquello que se presta para más de una interpretación. Es decir, es algo que se vuelve ambiguo en su significado. Esto está relacionado con el acronismo producto de errores de interpretación, acción que ocurre comúnmente si se desconoce el contexto que rodea a los enunciados. Toda ambigüedad depende de su contexto, es decir, de la cantidad de información que tiene el receptor sobre aquello de lo que se habla.
Para lograr un texto comprensible, es importante evitar la ambigüedad y brindar elementos contextuales que no se presten para confusiones. Dentro de esto, de la ambigüedad, tenemos los tipos de ambigüedad. Por ejemplo, la ambigüedad por polisemia se da cuando una palabra tiene más de un significado y no queda claro a cuál se refiere. Por ejemplo, tenemos que una persona puede ser, cuando hablamos sobre una persona noble, podemos referir a que posee un título de nobleza o a la acción de que él como tal es una persona noble, una persona amable. Entonces allí pasa ese tipo de ambigüedad. Tenemos otro tipo de ambigüedad conocida como la ambigüedad por errores gramaticales. Esta se da cuando no se comprende a cuál de los elementos de una oración refiere un determinado modificador. Por ejemplo, cuando apoyamos el cuadro sobre la mesa, se rompió. Ojo, nosotros lo expresamos de la siguiente forma. Cuando apoyamos el cuadro sobre la mesa, se rompió. Pero no estamos expresando o dejando en claro qué es lo que se rompió. ¿Se rompió el cuadro cuando lo pusimos sobre la mesa? ¿O se rompió la mesa cuando colocamos encima al cuadro? Tenemos otro tipo de ambigüedad, que es la ambigüedad sintáctica. En la sintaxis de una frase, una misma palabra puede ocupar el lugar de adjetivo o adverbio, de verbo o sustantivo, entre otros. Si no sabemos qué función cumple esa palabra, podemos no entender el sentido. Por ejemplo, alguien dice, me vuelvo a cambiar, pero no sabemos en sí. Puede ser que la persona vuelva a un lugar para cambiarse o que se está cambiando 2 veces. Muchas gracias. Mi nombre es Fiorella Arriaga y yo el día de hoy voy a hablar sobre el arcaísmo. El arcaísmo son palabras y fórmulas lingüísticas en desuso dentro de una lengua. Los arcaísmos pueden seguirse usando, pero son muy poco comunes y a veces persisten, pero en ámbitos muy puntuales. Existen 2 tipos de arcaísmo, dependiendo qué tan frecuente sea aún su uso. Esto se debe a que una misma lengua puede variar enormemente dependiendo de la geografía. Para esto existen 2 tipos de arcaísmo. El primero, que es el arcaísmo absoluto. Este arcaísmo son aquellas palabras antiguas que no se usan comúnmente en ninguna comunidad. Por ejemplo, son palabras, como por ejemplo, acedar, que significa poner agrio a alguna cosa, o averno, que significa infierno. Luego tenemos el arcaísmo relativo, que son aquellas palabras que han desaparecido solo de algunas variantes geográficas y por lo tanto siguen relativamente vigentes, como por ejemplo chiripa, que significa suerte, o convidar, que significa invitar, o alberca, que significa piscina, o como por ejemplo aquí en Ecuador, que chumado significa estar chuchaqui. Entonces esos son los 2 tipos de arcaísmo que tenemos el día de hoy que yo les pude presentar.